Hola compañeros y compañeras, estamos en el tercer programa Coloquio Intergeneracional, una conversación necesaria. Después de un intenso 1 de mayo que vivimos acá en todo el país, fundamentalmente en Alameda y obviamente en otros países, quedamos con la sensación de que la alternativa es la unidad, es la movilización y la representación de nuestras demandas y nuestras preocupaciones ante todo el país y fundamentalmente ante el gobierno. Bueno, una vez más estamos con el compañero Raúl de la Puente, así que te saludo una vez más y saludamos a los compañeros que nos están escuchando. Raúl. Bueno, creo que es muy importante también hoy recordar cómo nació esta organización en la cual estamos, la ANEF, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, que celebramos mañana nuestro 83 Mira, aniversario. estamos acercando al centenario. Sí, queda poco, en realidad, cómo pasa el tiempo. Sí. Bueno, un 5 de mayo de 1941, en un departamento de la calle Esmeralda. Esmeralda, también lo he escuchado. Y ahí nace esta organización con pocas asociaciones. 7, me parece, 7, 9 por ahí. 7, sí. Entre ellas estaba Impuestos Internos, en ese tiempo el Correo. Correos también, que era, sí, era Contraloría, me dijeron, ¿no? Una institución fiscal. De manera que ahí nace con don Clotario Bles Rifo, un funcionario público de la tesorería. Bueno, don Clotario lo que hace, como no nos podíamos organizar sindicalmente, él forma una organización deportiva, la ADIP. Mira, sí. Es previo a eso. No habían, claro, no estaba la normativa para aquello, aun cuando el Código de Trabajo reconocía el 1 de mayo, pero no reconocía el derecho de los funcionarios públicos de organizarse. Por lo tanto, se hizo de esa manera. Interesante. Aun cuando existían organizaciones, una que creó también don Clotario, la AET, que es Asociación de Empleados de la Tesorería. De la Tesorería, claro. Porque acá es una corriente sindical nueva, porque en general los sindicatos estaban formados por obreros. Claro. Personas que trabajaban manualmente. En cambio, la ANEF eran empleados públicos, claro, empleados. Hacían esa diferencia que era empleado y obrero. Empleado y obrero, ¿no? Claro, sí, me acuerdo muy bien de todos eso. Somos trabajadores. Exacto. Y también en ese tiempo se forma la Organización de Empleados Particulares. Tú la vez pasada mencionaste a Mujica. El que usaba una pipa muy particular él. Claro. Y su sede está detrás del Ministerio de Educación, una sede que se ocupa muchas veces para... Valentín Letelier. Exacto. Entonces, muy pertinente. Parte esta organización en la década del 40, presidentes radicales, don Juan Antonio Ríos estaba. Juan Antonio porque en el año 41 muere lamentablemente Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos se hace cargo y también muere antes de haber terminado. Claro, sí. Exactamente. Claro. Y es una organización que nace con don Clotario, como digo, un funcionario de la tesorería, que había formado la Asociación de Empleados de Tesorería. Un hombre extraordinario, claro, un hombre multifacético, exacto, que crea la ANEF, posteriormente crea la CUT, funda 10 años después, o sea, un antecedente importante para la Central Única de Trabajadores de la ANEF. Exactamente, claro. Sí. Lo funda el año 1953. 12 de febrero. Y, bueno, nuestra organización tiene una linda historia. Claro que sí. Está don Clotario, posteriormente Tucapel Jiménez, claro. Alfaro, que son para nosotros héroes legendarios del sindicalismo, que también nos legan, tienen un legado en base a principios y valores. Claro. El de la unidad. Fundamental eso. Don Clotario decía que la unidad era la fuerza de los trabajadores
que era inigualable, Claro. era invencible. Y también, y por eso que funda la ANEF y funda posteriormente la CUT, en base a este principio. Claro. Y Y por eso se llama también única de trabajadores. Claro. única de trabajadores, no unitaria. Claro, claro. Posteriormente se crea la unitaria, después de que Pinochet derogara la central única. Claro. Bueno, estos principios, el de la unidad, el de la lucha, Así, de la porque movilización. se enseña de que aquí a los trabajadores nadie nos regala, hay que ganar. Así es. Y bueno, estuvo preso más de 20 veces. Clotilde, de ahí viene, parece la. No esto parece, así es es. así. Cloteamos, entonces, Clotario. Cloteó don Clotario. Cayó. Era el título. De manera que ahí Claro. nace este verbo de clotear. Claro, exacto. Y bueno, un hombre que estuvo 20 y tantos años preso, que incluso la dictadura de Ibáñez lo mandó preso, pero los mandó preso al pabellón de los presos peligrosos. De peligroso, sí. Esa historia es muy bonita. Sin embargo, claro. Él es recibido por estos presos. El choro de ese pabellón llama a los demás presidiarios a respetar a don Clotario. Le sirven desayuno a la mañana siguiente. Un hombre muy respetado. Exacto. Internacionalmente, también promovido a candidato del Premio Nobel de la Paz. Así es, ni más ni menos. Por el gobierno alemán. Igual no por Chile. Esto me suena algo parecido. Sí, se está repitiendo. Repitiendo con la Michelle. Ojalá no pase lo mismo, que efectivamente la elija. Sí, claro. Un legado, además, de probidad. Aquí existe la transparencia, la honradez en el cargo. No hay que aprovecharse del cargo. El cargo es para servir a los demás. No para ser servido. No para ser servido. Claro. Son principios y valores tan básicos que se han transmitido en la ANEF durante todas las generaciones. Tenemos una linda historia, pero no solamente una linda historia. La ANEF, a partir de siempre, ha tenido importantes logros, no solo para la ANEF, sino que también para el sector público y para la ciudadanía. Claro que sí. La ANEF tiene un principio también en cuanto que don Clotario lo practica, que Tucapel muere por eso, porque tiene un sindicalismo sociopolítico. Así es. Que significa que sin duda defiende los derechos y las reivindicaciones de los funcionarios públicos. Claro. Pero que tiene un pensamiento político no partidario. Así es. Sino que en el sentido que es un actor social, que tiene opinión pública, política, así en términos académicos, como posición de vida, y que participa como actor social en todos los otros temas. Bueno, los funcionarios públicos estamos en todos los ámbitos, en todos los sectores de la ciudadanía. Nos importa la educación, nos importa la salud, la habitación, los derechos laborales, etcétera, etcétera. De manera que tiene una posición política, por lo cual don Clotario participa y crea la primera comité de derechos humanos en tiempos de Eduardo Frei Montalva. De derecho humano, que no era muy conocido el concepto. Exactamente. Claro, ya era eso. Primera vez, y don Clotario participa con el tiempo de la dictadura, con las agrupaciones de detenidos desaparecidos, con los jóvenes. Claro, en Lonquén, yo cuando fui a Lonquén estaba don Clotario en la toma que se hizo en el Congreso, al frente del Codepo también se hizo una foto muy importante. Quería proponerte una digregación histórica. Lo que pasa es que
Efectivamente, Clotario Blest es carismático, es un tenaz dirigente, pero también hay condiciones históricas que hacen de que la ANEC florezca. En los años 20-24 aparecen tres actores fundamentales: el movimiento sindical, obrero, la FOCH, la Unión Obrera Cabarra. Segundo actor, claro, posterior, en los años 20, la FECH, con la revista Claridad, que se mueven significativamente. Y otro sector importante que está simbolizado por Arturo Alessandri Palma es la clase media, los profesionales que en el fondo empiezan a entender que la cuestión social, el bien común, es importante. Y justamente entre el 20, 24 hasta el 30 aumenta significativamente el Estado para preocuparse de la cuestión social que venía incluso planteada por la Iglesia Católica en la encíclica Rerum Novarum del año 1891, que fue un año bien importante para Chile con Balmaceda. Balmaceda, bueno, creó el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, registro civil con los liberales. Y a partir del inicio del siglo pasado, la tesorería, el servicio de impuesto interno, la Contraloría, el Banco del Estado, incluso con Carlos Ibáñez del Campo. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la actividad de la masonería con Moisés Poblete Troncoso, me parece, sí, que el segundo apellido? Él fue el impulsor justamente del Código Laboral. No es que no haya existido leyes laborales, pero las confluyeron en el Código Laboral, donde de alguna otra manera se reconocía toda esta presión social de todos estos actores. Nos acordamos que en la época parlamentaria, entre el 91, cuando derrotan a José Manuel Balmaceda, y hasta los años 20, se producen las mayores masacres. La Coruña, la Santa María, en Punta Arenas, en el norte, la Plaza de Chaura en el Valparaíso, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado aparece como un agente fundamental para resolver el tema de la cuestión social. Entonces empieza a aumentar el Estado y efectivamente hay condiciones para que efectivamente todos estos funcionarios, estos trabajadores que están en el Estado, se preocupen de sí mismos y obviamente de la ciudadanía. Y ese es el contexto histórico donde actúa Clotario Blest. Y además Clotario Blest hace dos cosas. Uno, trae toda la tradición del análisis marxista, social, y con Fernando Vives, el cura, que también tiene una fuerte vinculación con el tema social. Y ahí está Alberto Hurtado, bueno, y muchos otros. Entonces se confluyen ambas cosas para que este liderazgo sea vigoroso, contundente, tenaz, y que obviamente generó una necesidad importante en la unidad de los trabajadores. Esa adquisición histórica que quería hacer, pero es re importante como para entender de que la UNED no surge solamente por la iniciativa de un personaje tan importante como Clotario, sino que existe una necesidad histórica y existe una contundencia del movimiento sindical, de los estudiantes y las clases medias. Así no solamente, qué buena la ilustración que nos entrega Pedro, ¿eh? Pero no solamente un Clotario. Posteriormente está el sacrificio de Tucapel, que durante la dictadura él tiene un papel fundamental. Manuel Bustos, junto a su corriente de todos los trabajadores, de todas las tendencias, y trabajadores privados principalmente, se acerca a Tucapel para formar una gran coalición en contra de la dictadura. Exacto. Y bueno, el dictador ordena matar a Tucapel y lo degüellan un comando del ejército que es de la TINE, Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército. Tucapel es muerto degollado cerca ahí del aeropuerto, del noviciado. Sí, claro. Y, bueno, él hizo un sacrificio porque él sabía que podía morir. Y se despide de su familia en ese tiempo con un cassette. No existían los mecanismos que hoy día existen, ¿no? Sí. Donde se despide de su familia y de la querida Ana. Palabra textual. Sí. Un hombre que entrega la vida por sus principios, por los trabajadores, es también, por eso, un héroe
y dos personajes que esta organización tiene. Por eso digo, una linda historia, dos grandes líderes. Después vinieron otros presidentes, José Fuente y también Milenko, ¿no? Milenko Mijovic, Claro. que también son personajes importantes dentro de nuestra historia. Y se avanza en distintas situaciones. Posterior a los tiempos de la democracia, se logran importantes avances. Una ley para los funcionarios públicos, Claro, que reconoce que nos podemos asociar, así es. pero no avanza en En que la- tenemos la facultad de negociar Así es, o de movilizarnos. claro. Pero se toman estas atribuciones y se negocia. Se negocia por la fuerza de la movilización Claro, y también por el respeto que existía hacia esta organización de trabajadores, que hoy día es la mayor confederación de trabajadores sí. de nuestro país, Ah, la claro, que tiene más afiliados, entre 90 y 100.000 afiliados. Lo Claro. que hace, ¿por qué ocurre esto? Por el reconocimiento que se tiene de la ANEF y por la seguridad y la confianza que los funcionarios públicos reconocen a esta organización. claro. Yo tuve el honor de ser presidente. Cuando comencé como presidente, el año 2008, no, 1996. el 96, Estuve 20 años presidente. claro. Bueno, fue el primer presidente elegido por votación universal, que también Esa es una gracia de la ANEF. personal. Es la primera Sí, organización de este tamaño. y los otros fueron en forma indirecta. Hace Y la otra cosa que te quería decir respecto al tema de la ANEF, que es una paradoja, que muestra que muchas veces las normas son sobrepasadas, porque la negociación colectiva existe en el sector privado, pero bajo el plan laboral de Piñera y de José Piñera, que es una negociación colectiva que está bastante amarrada, lesiona muchas veces los derechos de los trabajadores y está la negociación colectiva. En cambio, nosotros no tenemos, pero la fuerza, la movilización ha logrado muchos de los beneficios que hemos tenido. Entonces, muchas la veces eso historia del demuestra, movimiento sindical claro. es eso. eso, Las leyes no existían, se tuvieron que ganar. así es, Claro que la oligarquía las redujo a un mínimo. Nosotros no pudimos avanzar en las leyes todo lo que queríamos. Tuvimos que negociar algunos aspectos de todas las leyes laborales que existen. Por eso que no solamente tenemos que luchar por leyes, sino que luchar por avanzar en derechos. Bueno, y estamos viviendo hoy una época muy importante. eso es lo que quería Logramos cosas importantes bajo la democracia. Avanzamos en remuneraciones, un 80% mejor en salarios reales. Avanzamos en justicia para Tucapel Jiménez. por supuesto, eso. La organización de la DINE completa cayó presa y está hoy día en las cárceles que están todos los causantes en contra de derechos humanos. Logramos, bueno, la ley de asociaciones. Así es. Logramos avanzar cuantitativamente, avanzar en organización. Hoy día está en todas las regiones y en un 90% de las provincias. Reconocimos, y aquí en la ANEF existe un memorial que recuerda a todos aquellos que cayeron, que desaparecieron durante la dictadura. Ahí está ese memorial. Logramos que la mujer tuviera una participación importante y tuviera un cargo como es la primera vicepresidenta
de, de la ANEF en el tema mujer. Innumerables avances logramos. Esto de incentivo al retiro, que no lo tiene nadie. Absolutamente nadie. Entonces, eso se hace gracias a que existe organización. Eso es lo más importante. Estos derechos jamás habrían sido logrados por trabajadores públicos en particular. De manera que hay que comprender la importancia de organizarse. Y en estos tiempos difíciles, muy difíciles, en que en campaña el actual gobierno trató a los funcionarios de gobierno que están en el segundo piso de la moneda, que los trató de atorrantes, que los trató de parásitos, de grasa del Estado. ¿Qué confianza pueden tener esos funcionarios de los que hoy día son autoridad? Por eso es que hay que fortalecer esta organización para que nos respeten la dignidad como dirigentes, como trabajadores, como funcionarios públicos, que estamos dando un servicio a todo el país, que cuando hay emergencia, ¿quiénes son los que salen a apoyar? Son los empleados públicos en todos los ámbitos. De manera que hoy día, en este aniversario 83, llamo a todos los funcionarios públicos a estar alertas, a mantener los principios y valores que siempre hemos tenido, y que luchemos y no seamos pasivos frente a la vulneración de los derechos que ya logramos con movilización, con propuestas. Nosotros somos la cara y somos la contraparte con el gobierno y vamos a negociar. Pero vamos a una negociación firmes, con muchas propuestas, y no vamos a retroceder en nuestro avance. Bueno, nos parece muy importante sobre todo las últimas palabras, los antecedentes históricos, la movilización, la unidad, el papel de Clotario Blest, el papel de la ANEF como antesala a la Central Única de Trabajadores. Es decir, el tema de la movilización, la organización, la unidad es fundamental. Y quizás lo último que yo agregaría para complementar la fuerza de tu mensaje sería de que los trabajadores que estamos pensionados, que somos personas mayores, también adherimos a esta movilización. Nosotros nos jubilamos del trabajo, nos pensionamos del trabajo, pero no de la movilización social, tal como lo hizo Clotario Blest. Él también se pensionó, pero siguió hasta el final movilizando por los derechos de los trabajadores. Así que aquí terminamos nuestro coloquio intergeneracional, la tercera del año 2023, el segundo periodo. Así que les mandamos un mensaje a todos nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando. Nos estamos viendo en los próximos meses. Raúl, ¿alguna última mensaje? Sí, un saludo cariñoso, un abrazo a nuestros actuales dirigentes de la ANEF, a los dirigentes de sus asociaciones y a todos los funcionarios públicos. Unidos, recordemos a don Clotario que la unidad de los trabajadores es invencible. Fue frase de don Clotario Blest Rifo. Yo añado algo, una frase de un educador, Darío Salas. Ata tu carro a una estrella y tu vida a un ideal. Eso a mí me marcó en el primer congreso, la primera Asamblea Nacional que tuvimos en el Liceo Darío Salas, donde está esta frase de este educador. Muchas gracias y nos vemos luego en otros temas hacia más adelante. Así que nos estamos comunicando en los próximos meses. Muchas gracias, compañeros, y obviamente nos vamos con este mensaje. Unidad, 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 a seguir el legado de Clotario Blest, de Luis Recabarren y de muchos más. A Tucapel Jiménez también. Muchas gracias, nos vemos.